Bueno, hace frío. Ayer en la noche también. Y muchos querían su cama. Pero hoy estamos juntos y es un día especial. Y creo que el Señor está junto con nosotros hoy en esta mañana. Vamos a seguir los primeros 2 días de la Semana de Salud. Hemos hablado de la mente. Después la doctora Raquel siguió con la parte de diabetes, hipertensión, dislipidemia y ayer la obesidad. Y vamos a seguir con la parte de la mente, porque si queremos que Dios nos ayude con todas esas enfermedades, necesitamos tener la voluntad de Dios en nosotros. Abrimos nuestras Biblias en Números capítulo 16. Números 16. Y empezamos del 1 adelante. Pero antes de seguir, vamos a inclinar el rostro para una palabra de oración. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, una vez más te agradezco, Señor, para que podemos estar juntos reunidos aquí, oh Señor. Aunque en mal tiempo y hay momentos difíciles también en nuestras vidas, pero sabemos de venir juntos, oh Señor, para así adorarte y glorificarte, Señor. También, oh Señor, hay algunos en medio de nosotros que están enfermos, que piden, oh Señor, que les ayude, que les abra el camino para que sepan lo que tienen que hacer, así que tú puedes bendecirles y devolverles la salud. Limpia nuestras mentes, oh Señor. Limpia a mí personalmente también, oh Señor, para que todo lo que voy a hablar sea conforme a tu santa voluntad. Y permite que tu Espíritu pueda morar en cada uno de nuestros corazones. Eso te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no voy a leer todo el número capítulo 16, que está un poquito largo, pero vamos a empezar con el versículo 1. Y dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Goat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo.
esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿O es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuráis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Seguimos en versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ver visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Cuando uno lee esta historia y cuando sigues leyendo, todavía la gente murmuraba.
Entonces nos damos cuenta que mejor era que supiésemos cuál es la voluntad de Dios para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y en versículo 28, donde dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que no las hice en mi propia voluntad. Aquí usa la palabra voluntad. En otras traducciones usa la palabra corazón. Y sabemos que la palabra corazón se refiere otra vez a la mente. ¿Cuáles son estos sentimientos? La voluntad y hasta el intelecto. Esos hechos relativos a Coré y a su grupo que se rebelaron contra Moisés y Aarón y en realidad contra Jehová, se relatan como una advertencia para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que viven en la tierra cerca del tiempo de fin. Estamos cerca, y creo que estamos muy cerca del tiempo de fin. Satanás ha inducido a muchas personas a imitar el ejemplo de Coré, Datán y Abiram, instigando la insurrección entre el pueblo de Dios. Los que se permiten a sí mismos levantarse en contra del sencillo testimonio, se engañan a sí mismos y han pensado en realidad que las personas sobre quienes Dios colocó las cargas de su obra fueron exaltadas por encima del pueblo de Dios y que su consejo y su reproche no se necesitaban. Se han levantado en oposición al sencillo testimonio que Dios quería que presentaran en la represión de los errores del pueblo de Dios. Los testimonios presentados en contra de las complacencias perniciosas como el té, el café, el tabaco en polvo, el tabaco para fumar, han irritado a cierta clase porque destruían sus ídolos. Entonces explica que como escuchamos que cierta cosa no tenemos que usar, entonces vamos en contra de lo que dice Dios, porque estamos destruyendo sus ídolos. Muchos por un tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre. Había un conflicto entre sus convicciones de la verdad y su propia complacencia. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos en esta situación? Querer hacer lo que es de Dios, pero a la vez querer hacer lo que nosotros queremos. Su estado de indecisión las debilitó y en el caso de muchos el apetito prevaleció. Su sentido de las cosas sagradas fue pervertido por el uso de estos venenos lentos. Y por último, decidieron plenamente, cualesquiera fueran las consecuencias, que no se negarían a sí mismos. Espero que ninguno de nosotros está en esa condición. Y si lo estamos, que podríamos negarnos a nosotros mismos. Porque si llegamos a este punto que no vamos a negar a nosotros mismos, es mucho más fácil de lo que pensamos aceptar el dominical cuando estamos diciendo que estamos en contra. Esta temeraria decisión levantó de inmediato un muro de separación entre ellos y los que estaban limpiando
a sí mismos como Dios lo ha ordenado, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y que estaban perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Los testimonios directos presentados se interponían en su camino y les producían gran inquietud, y hallaron alivio en guerrear en contra de estos testimonios y en luchar para hacer que ellos mismos y que otros creyeran que los testimonios no eran ciertos. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dudando del espíritu de profecía? ¿Cuántos de nosotros hoy hasta dudamos de algunas cosas que están en la Biblia o decimos que eso es pasado, no es para nosotros hoy? Dijeron que las personas implicadas estaban en lo correcto, pero que los testimonios de reprobación fueron los que produjeron el problema. Y cuando los rebeldes despliegan su estandarte, todos los desafectos se congregan en torno a él. Y todos los defectuosos espiritualmente, los cojos y los ciegos, unen su influencia para esparcir y sembrar la discordia. A veces, o muchas veces, vemos esto pasar en cada iglesia y nos preguntamos por qué, pero en realidad sabemos por qué. Conocemos nuestras debilidades, sabemos lo que tenemos que dejar atrás. Algunos lo ignoran, pero muchos ya saben. Pero el apetito es lo que nos mantiene donde estamos, porque sea que sabe bien o me acostumbré y no queremos dejarlo atrás. Jeremías 31, versículo 33. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Jeremías 31, versículo 33. El Señor dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez en otra traducción dice en sus entrañas. Y si ves, las entrañas son nuestros intestinos. Entonces es importante qué es lo que ponemos en nuestra boca para saber que nuestra mente funcione correctamente de acuerdo con Dios. Espero que me expliqué bien. Proverbios 4, versículo 23. Aquí Dios nos dice otra vez: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El cuidado diligente del corazón es esencial para un crecimiento vigoroso en la gracia. El corazón en su estado natural es habitación de pensamientos inicuos y pasiones pecaminosas. Creo que una vez ya dije que muchas veces entran cosas en tu mente que ni sabes de dónde vienen. Imagínate si pasamos escuchando y leyendo las cosas inapropiadas. Más fácil es que nuestra mente se llene con pensamientos inadecuados y pecaminosas. Cuando se sujeta a Cristo, debe ser limpiado de toda contaminación por el Espíritu. Cuando se ha limpiado el alma, el deber del cristiano es mantenerla inmaculada. Muchos parecen pensar que la religión de Cristo
no demanda el abandono de los pecados diarios, la ruptura con los hábitos que habían mantenido el alma en servidumbre. Renuncian a algunas cosas condenadas por la conciencia, pero no representan a Cristo en la vida diaria. Entonces podemos alimentarnos sanos, pero si no permitimos el cambio de carácter que Dios quiere hacer en nosotros para ser diariamente un ejemplo para Cristo, de nada vale. No introduce en el hogar la semejanza de Cristo. No muestran un atento cuidado en la elección de sus palabras. Salen palabras de nuestras bocas que no deben salir, siendo cristianos. Pero pronunciamos y a veces pensamos palabras que no debe estar dentro de nosotros. Y esas palabras expresan irritación e impaciencia, palabras que excitan las peores pasiones del corazón humano, los tales. Los tales necesitan la presencia permanente de Cristo en el alma, pues solo con su fortaleza se pueden vigilar las palabras y las acciones. Yo puedo hablar de la experiencia mía para con los hijos. A veces los niños tienen la tendencia de hacer cosas o reaccionar de una forma que uno se pone como impaciente y a veces la voz se levanta y la cara se influye. Y Dios me muestra a mí, siendo madre, tienes que ser diferente. Al hablar, tengo que estar hablando con Dios constantemente para dominarme. Porque hay característicos de los niños que uno mismo lo ha tenido durante su infancia. Y a veces a grande uno se da cuenta que eso no es conforme a Dios. Y Dios te enseña que tienes que dominarte, cómo reaccionar con los niños si quieres que vayan en el camino del Señor. Para guardar el corazón debemos ser constantes en la oración e incansables en la petición en procura de ayuda ante el trono de la gracia. Los que toman el nombre de cristianos debieran acudir a Dios suplicando ayuda con fervor y humildad cada momento. El Salvador no nos ha dicho que oremos. El Salvador nos ha dicho que oremos sin cesar. El cristiano no puede estar siempre en una posición que indique que está orando, pero puede elevar constantemente sus pensamientos y deseos. No constantemente puedo estar de rodillas para que el mundo vea que estoy orando, pero constantemente hasta cuando se trabaja. Cuando se está limpiando, uno puede estar hablando con el Señor. Cuando te fastidias para levantar algo, puedes estar hablando con el Señor. Nuestra confianza propia se desvanecería si habláramos menos y oráramos más. El cuerpo humano se puede sanar solo si lo das las condiciones correctas. Tenemos que investigar el porqué de una enfermedad. Si una persona no se está sanando, hay un motivo para eso. Si tú dices que yo como sano, todo lo que hago es conforme a la voluntad de Dios, pero te quedas enfermo, hay un motivo para eso. Y uno mismo sabe muy bien lo que está haciendo. Uno sabe muy bien lo que vive en el corazón o vive en su mente. Nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios.
Las costumbres y modas están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Y por doquiera se ven intemperancia, crímenes, enfermedad y miseria. Y también vemos la falta de amor cada día, cada momento. Hasta nos estamos como acostumbrando a las, ¿cómo se dice? Los temblores y los ciclones que están pasando. Están a las calamidades, gracias hermana. Están pasando tanto así y ya estamos como, ok, otro más. Se aguanta todo. Los muertos están menos ahora. No, está un poquito más. Uno va como acostumbrando hasta en las cosas malas. Y no estamos orando para estas personas. Hay algunos que sobreviven, hay algunos que mueren. Y hay muchos que pierden sus casas. Pero yo aquí estoy bien. La intemperancia comienza en nuestras mesas por el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo, por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface. Se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Y hoy día sabemos, hay tantas pruebas que la carne no está bien, pero buscamos una razón para comer la carne y echamos un poco de esos condimentos que hacen mejor el sabor de la carne y comemos carne podrida sin saber cuándo. Algunos de esos condimentos lo mezclas con lodo y comerás lodo sin saberlo. Tan dulces son. Y nos extrañamos que constantemente tenemos más apetito, porque más lo ingerimos, más nos debilita. Y ellos producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita. Y en algunos casos el intelecto parece vigorizado momentáneamente y la imaginación resulta más vívida o vivida. Por el hecho que estos estimulantes producen resultados pasajeros tan agradables, muchos piensan que los necesitan realmente y continúan consumiéndolos. Pero siempre hay una reacción. El sistema nervioso, habiendo sido estimulado indebidamente, obtuvo fuerzas de las reservas para su empleo inmediato. Todo este pasajero fortalecimiento del organismo va seguido de una depresión. ¿Y qué pasa muchas veces? Decimos, tengo hambre, y vamos a comer alguna cosa otra vez. Y otra vez se siente esa depresión. Y volvemos y comemos. En lugar de tomar agua, estamos tomando más comida. ¿No se dan cuenta? Cada hora, cada 2 horas necesitamos algo que poner en la boca. Y si no, ponemos un chicle. A sabiendas que eso también es un engaño. Y ayer hablamos también del aspartano, la Splenda. Todo es el engaño para el cuerpo y nos enfermamos. El apetito se acostumbra a desear algo más fuerte, lo cual tenderá a aumentar la sensación agradable hasta que satisfacerlo llega a ser un hábito y de continuo se desean estimulantes más fuertes. No sé, antes
o todavía hay gente que coma esos, no papas fritas, ¿cómo dice? Lays, chips. ¿No te das cuenta que cuando empiezas a comerlo, tienes la tendencia de seguir comiéndolo? Y se pone un vicio, ¿no? Que quiera seguir. Pero después de tiempo, hay algunos que van entonces para el tabaco, los vinos, los licores. Te dicen la cerveza está bien, voy a tomar cerveza. Cuanto más se debilite el organismo y menos pueda pasarlo sin estimulantes antinaturales, tanto más aumentará la pasión por estas cosas, hasta que la voluntad queda avasallada y no tenga ya fuerza para negarse a satisfacer el deseo malsano. Y eso es donde Satanás quiere obtenernos. Cuando ya no tenemos más fuerzas, porque cuando ya no tengas fuerzas, ya no puedes estudiar tampoco, porque cuando vas leyendo no entiendo nada. Pero yo no entiendo lo que está escrito. Pero si estamos creciendo en Dios, algunos de nosotros ya estamos regalando esos libros de la hermana G. de White, porque ya lo he leído una vez. No sé de ustedes. Voy y vuelvo. Cada vez hay algo nuevo en la palabra y en los libros de espíritu de profecía. La necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios, a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido, es 2 veces mayor hoy que hace algunas generaciones. Hoy nuestra lucha está muy grande. Y yo digo, Señor, en verdad, si tenemos que pasar esta prueba, realmente es por tu gracia. Realmente debemos, porque si vemos a Eva y Adán, cayeron cuando estaban en un ambiente junto a Dios. Y nosotros tenemos que pasar esta prueba con todas esas tentaciones del apetito, de la moda. ¿Cuántos de nosotros les gustamos seguir con la moda sin saber que no es para nosotros? Somos un pueblo peculiar, tenemos que ser diferentes. La gente tiene que poder ver, es una hija de Dios. Algunos te reconocen y no están felices para verte, pero no importa, seguimos por delante. Hay ellos que sí buscan la verdad. Vamos en 1 de Corintios capítulo 2. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 16. Y dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero para morar en nosotros, como ya leímos, tenemos que ser limpios. Los pensamientos tienen que ser puros. Y eso tenemos que pedir cada día otra vez al Señor, para poder tener esa mente puro y limpio. Buscar más del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud?
es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Hermanos, en estos últimos días, en realidad no debemos estar atendiendo con la carne. Ninguno debe estar comiendo la carne, ni tampoco el pescado, porque el pescado con la contaminación del mar, ellos no quedan en un lugar. Ellos se inmigran, se va de lugar en lugar. Nada de eso ya tenemos que comer. Ya tenemos que estar comiendo simples, no con condimentos fuertes. Simplemente un poco de sal marina o la Himalaya y ya basta la comida. Se puede usar un poquito de hierbas que uno planta en su casa y la comida sabe bien. No necesita tener muchas cosas para tener sabor. La luz que el Señor ha dado sobre este tema en su palabra es clara y los hombres serán probados de muchas maneras para ver si le prestarán oído. Cada iglesia, cada familia necesita ser instruida con respecto a la temperancia cristiana. Todos deben saber cómo comer y beber, como para preservar la salud. Estamos en medio de las escenas finales de la historia de este mundo. Y debe haber acción armoniosa en las filas de los observadores del sábado. Los que se apartan de la gran obra de instruir al pueblo sobre ese asunto no están siguiendo en los pasos del gran médico. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y a los padres. Los padres han de vivir más para sus hijos y menos para la sociedad. Suena fuerte, ¿no? Estudiad los asuntos relacionados con la salud y practicar vuestros conocimientos. Enseñad a vuestros hijos a razonar de la causa al efecto. Enseñadles que si quieren salud y felicidad, tienen que obedecer las leyes de la naturaleza. Aunque no veáis en vuestros hijos adelanto tan rápidos como desearíais, no os desalentéis. Antes bien, proseguid vuestro trabajo con paciencia y perseverancia. Enseñad a vuestros niños desde la cuna a practicar la abnegación y el dominio propio. Enseñadles a gozar de las bellezas de la naturaleza y al ejercitar sistemáticamente en ocupaciones útiles todas sus facultades corporales e intelectuales. Educadlos de modo que lleguen a tener una constitución sana y buenos principios morales, una disposición alegre y un genio apacible. Inculcad en sus tiernas inteligencias la verdad de que Dios no nos ha creado para que viviéramos meramente para los placeres presentes, sino para nuestro bien final. ¿Cuántos de nosotros
hay algunos muy jóvenes, han sido padres. Y para seguir con su vida de placeres, llevan a los hijos a la madre para educar a los hijos y seguir su camino. Yo hoy he hablado con los niños y lo hablo a ellos por experiencia que yo paso con mis hijos. Yo les pedí de corazón a cada niño y le pido también a cada miembro de la iglesia. Si no tienes nada que hacer, no veas la tele. Es el último que tienes que hacer. No escuches la radio si no vas a escuchar algo sano. Si vas a escuchar música que no es de acuerdo con Dios, no lo hagas, porque eso automáticamente te va a dar mal humor e irritación. Yo le pedí mucho a los niños. Mis hijos ya no ven la tele, pero a veces prenden la computadora y ven las cosas de animales. Pero hay un específico que mi hijo ve y tiene una música. Y esa música me irritaba de lejos y tenía que pedirlo para cambiarlo. Porque yo sé que levanta irritación en ellos. No toda música es de Dios. Hermanos, ten eso en cuenta. Levanta irritaciones y venimos irritados a la iglesia. Estudiamos irritado la palabra, no lo vamos a entender. Es una petición que hice a los hijos. Y les dije también, si ven la computadora, permita que sus mamás están junto a ellos. No lo hagan solos, porque sale de toda en esa computadora. Hay algunas cosas que son bien, pero en medio de la cosa buena, vienen con una propaganda o algo que no es bueno. Y me dice, mamá. Pero realmente, mis hermanos, si usamos esa cosa, usémoslos para bien. Enseñadles que el ceder a la tentación es dar prueba de debilidad y perversidad, mientras que el resistir a ella denota nobleza y virilidad. Estas lecciones serán como semilla sembrada en suelo fértil y darán fruto que llenará de alegría vuestro corazón. El Señor nos pide el corazón. Demos a Él el corazón, porque del corazón mana la vida. Y si queremos la vida que nos da Cristo Jesús, tenemos que buscarlo diariamente. Si no tienes nada que hacer, estudia tu Biblia, lee un libro de espíritu de profecía, pero no después de haber comido. Si has comido, ve a caminar, disfruta de lo que Dios nos ha dado. No dije caminar de ejercicio, simplemente caminar y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Si aprendemos de la naturaleza, entendemos nuestro cuerpo. Y si entendemos a nuestro cuerpo, sabemos lo que Dios está hablando con nosotros. En un tiempo, muchas veces hoy día, yo y la hermana Sandra estamos trabajando juntos. Y tratamos de preparar nuestra comida. Y cada día se mejora. Y esa presentación quisimos hacer ayer, pero no alcanzamos. Pero cada día uno se da cuenta que necesita menos de algunas cosas. Y yo le dije, pero ¿sabes qué extraño? Y pasamos por igual, y nuestros esposos también. Le digo, ahora es como mi intestino me pide una ensalada de frutas. Y me dice, yo también tengo la misma experiencia, yo quiero comer más frutas. Tenemos la dieta correctiva que ayuda para llevar a la sanación. Y más verde, mejor, porque lo verde sana. Pero con el tiempo que el cuerpo, la dieta lleva al cuerpo
a la sanación, se da cuenta que otra vez uno necesita de las frutas y come de las frutas. Y ves que uno se pone en lleno al comer las frutas. Porque muchos dicen, eso no es comida, yo siento hambre después. Pero aparentemente no entendiste que comer no es llenar el estómago, pero es nutrir al cuerpo para que podamos tener una mente clara para el Señor. Y terminamos con Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entreguemos todo al Señor. Cada día hoy, estudiando esta parte de la mente, ahora estoy preguntando al Señor, ¿cómo tengo que abrir esta mente mía para que tú puedas morar en ella? Tú sabes que siempre te he dicho, quiero entregarlo 100%, pero termino haciendo el mal. Como decimos en Romanos 7, versículo 23, como dice el hermano Pablo. Romanos 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. A veces uno quiere con su mente, pero con sus acciones hace diferente. Y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esa lucha pasa, y cada día, y ahora también cada día le enseño a mis hijos. Pide al Señor para que pueda darnos de su mente, para así poder recibir de su espíritu. Porque más queremos hacer nuestra propia voluntad, más quiero caminar mi camino, más quiero un auto más grande, una casa más grande, más grande, más grande, y más Dios me lo empequeñece, empequeñece, empequeñece. Y más estoy en un cuarto. A veces me pongo, porque no hay lugar para guardar todas las cosas. ¿Y qué resulta? Que vas tirando y tirando, tirando lo que no es necesario. Ves que eso ya no es importante en tu vida. Más crecemos en el Señor, más vemos que hay cosas que ya no son importantes. Pero todavía pienso, voy a hacer un cuartito más cerca. Dios me dice, no. Empieza a ver otra vez qué es lo que hay en esa casa. ¿Cuánta ropa tiene? Lo que ya no sirve, bótalo. Si están bien, desea otro. Hay cosas, hermanos, que ya no son importantes. No nos va a llevar al cielo. Pero sí nuestra mente es lo que Dios llevará con nosotros. Pero el mente que está puro y en Cristo Jesús. Y aprovechemos a nuestros hijos para darle la educación conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Hermano César, lo alcancé.